Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos a nuestro podcast, Trocabando los conceptos de la historia. El día de hoy les presentaremos el concepto del pueblo en el gobierno chileno de la Unidad Popular de 1969 a 1973. Iniciando con este podcast, les presento un fragmento del discurso de la posesión de Salvador Allende. Sin embargo, el combate interrumpido de las clases populares organizadas ha logrado imponer progresivamente el reconocimiento de las libertades civiles y sociales, públicas e individuales. Esta evolución particular de las instituciones en nuestro contexto estructural es lo que ha permitido este momento histórico, en que el pueblo asume la dirección política del país. Las masas en su lucha para superar el sistema capitalista que los explota llegan a la presidencia de la República, integradas fundidas en la unidad popular y en lo que construye la manifestación más relevante de nuestra historia, la vigencia y el respeto de los valores democráticos, el reconocimiento de la voluntad mayoritaria. El concepto de pueblo en torno al gobierno de la Unidad Popular fue muy recurrente en la medida desde su misma concepción en 1969. Esto, el cual está fundamentado en el programa básico de la Unidad Popular. Este lo entiende en torno a la población popular oprimida por la oligarquía y el imperialismo, dando una referencia a los trabajadores campesinos, madres y niños olvidados en muchos casos por el Estado y que solo dan una representación significativa a los pueblos que no están marginalizados y que dan una mayor representación económica para el país. Además de esto, el concepto científica en ciertos conceptos anexos que ayudan a entender lo popular, lo político, la opresión, la ciudadanía. Este último un poco problemático a la hora de contrastarlo con la idea que está presente en la Constitución Política de 1925. Además de esto, este análisis pretende mostrar cómo desde Reinhard Koselleck la historia de los conceptos puede ayudarnos a poner en claro la permanencia de las experiencias anteriores y la resistencia a las teorías del pasado, en la alternativa entre el análisis sincrónico y diacrónico de este concepto. Para ello, cabe resaltar el panorama y el contexto político en el cual se enmarcaba Chile para este entonces. Para ello, voy a traerles a colación otro fragmento del presidente Salvador Allende, el cual fue proclamado un año después de ser elegido, el 6 de noviembre de 1971. Quiero señalar de lo que hemos logrado se debe fundamentalmente a la respuesta de los trabajadores, a la identificación de los trabajadores con el gobierno. Movilizamos las masas para defender nuestro cobre. Necesitamos y obtuvimos el respaldo del pueblo para la expropiación y nacionalización. Obtuvimos también la comprensión de los trabajadores en la batalla de la producción. Y ha estado presente el pueblo, se ha movilizado el pueblo. Ha demostrado su conciencia política y para disuadir a la contrarrevolución, el pueblo vigilante es la suprema garantía de la estabilidad del gobierno revolucionario que el propio pueblo ha creado. El 17 de diciembre de 1969 se consolida en Chile el programa básico del gobierno de la Unidad Popular, el cual es aprobado por los partidos y movimientos políticos: el Partido Comunista, Socialista, Radical y Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, y la Acción Popular Independiente, con el fin de consolidar en este programa lineamientos ideológicos similares que convergieran en los intereses del pueblo chileno. Además de esto, las elecciones que fueron presentes en 1970 mostraron cómo la ciudadanía chilena, principalmente polarizada por tres candidatos de diferentes ideologías políticas, con una particularidad, y era la de cambiar el antiguo régimen, lo cual le generó una mayor fuerza a este gobierno de la Unidad Popular. Esto no quiere decir que el otro candidato más fuerte, Jorge Alessandri, el expresidente que un periodo anterior había realizado algunas asociaciones con el gobierno norteamericano para inyectar la economía chilena con la finalidad de generar una mayor industrialización del continente americano con el programa Alianza para el Progreso de John F. Kennedy. Aún así, los resultados pueden demostrar una gran polarización con una diferencia no más de 39.336 votos. En su posesión, el 4 de noviembre de 1970, el presidente consigue consolidar mediante el gobierno de la Unidad Popular un gobierno popular, cabe la redundancia, del pueblo de Chile, en el cual se enfoca a recuperar industrias como la del cobre, la cual criticó frente a las Naciones Unidas en su discurso de 1972, dando una fuerte crítica al gobierno estadounidense y las industrias capitalistas, que en su momento estaban desbordando la economía
del cobre de Chile y de la minería principalmente, con el fin de ganar solamente ellos las ganancias y retirar estos dineros de Chile, dejando al pueblo trabajador en condiciones precarias de vida. Además de esto, el gobierno de Salvador Allende buscaba generar políticas de empleo, consolidar una reforma agraria y políticas que ayudaran a los trabajadores en vivienda, educación y aumento de salarios. Esto no le fue fácil, ya que llevaba una gran, por decirlo así, al tener esta polarización, existía una gran contradicción o oposición a su gobierno, lo cual le incidió que en los años 1971 y 1972 sectores de transporte realizaran fuertes movilizaciones y paros en sus producciones que le generaron falta de abastecimiento en las ciudades, dando así una idea, por decirlo así, errónea de lo que era el gobierno chileno. Además de esto, antes de que se consolidara un año de su gobierno, asesinan al general Schneider, lo cual da un golpe fuerte a la democracia, de este caso en el gobierno chileno. Ya para 1973, en un intento fallido de golpe de Estado llamado el Tanquetazo, las fuerzas militares el 29 de julio de este mismo año, por parte de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas que no eran simpatizantes del gobierno, y en muchos casos se habla de una intervención económica y, por decirlo así, una inyección de países externos como lo fue Estados Unidos, con el fin de derrocar el gobierno de la Unidad Popular. Se confrontan contra las fuerzas que sí eran leales al gobierno y en dirección del general Carlos Prats logran contrarrestar este golpe de Estado. Aún así, el 11 de septiembre de este mismo año, las fuerzas militares emergen en compañía de una junta militar más amplia, con ataques aéreos a la Casa de la Moneda, entre estos dirigidos principalmente o pues con la participación más fuerte y el último en ser adherido de Augusto Pinochet. Deciden bombardear la sede de la principal de la Casa de la Moneda, en la que se encontraba Salvador Allende y algunos compañeros de su lucha política. Allí, en algunos enfrentamientos, resisten en medio de la constante presencia de militares, hasta que ya no dan más y deciden rendirse, a lo cual, después de una alocución del presidente Salvador Allende, él acaba con su vida, dirigiéndose a sus compatriotas con el siguiente fragmento que todavía se reconstruye de la alocución del presidente Allende. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Además de esto, me gustaría presentar cómo el concepto se concibe desde lo imaginario. El concepto de pueblo suele ser problemático a la hora de mostrar qué es lo que representa y de qué forma es abordada, según el espacio y la sociedad de la que se analiza. Muchas veces se busca no utilizarlo por su misma calidad de problemático, ya que no es tan fácil definir a qué población o a qué hace referencia como tal el pueblo. Por esto surgen identidades o surge el concepto de ciudadanía como una necesidad por consolidar que se centra el concepto de pueblo, buscando así delimitar una noción más concreta de lo que como tal se entiende por pueblo. Por esto, el imaginario del concepto suele estar presente en algunos de los discursos políticos del siglo XX, desde una construcción ideológica de izquierda, haciendo referencia a las poblaciones oprimidas, que no tienen una representación clave dentro de los gobiernos, principalmente las trabajadoras, las campesinas y en general los que no tienen voz, dando esto evidencia de cómo el concepto de pueblo y lo popular se asocia a la parte de la sociedad que es oprimida, otra parte de la ciudadanía que está en una condición de privilegio frente a esto. Esto se hace evidente al resaltar cómo en los discursos de Salvador Allende el concepto de pueblo hace referencia a una minoría o a una mayoría de pueblo trabajador y campesinado, pero también hace referencia a otra clase de personas o ciudadanía que está presente y es la que oprime a este pueblo trabajador. Más aún, desde la concepción política del concepto, el cual ayuda a ser interpretado como una representación de características similares
dentro de una población, como el idioma, experiencias comunes. Aún así no se puede determinar solo con estas características la idea de pueblo, ya que en algunos casos puede existir diferencias entre estas características y aún así ser partícipes del mismo pueblo. Por lo tanto, la concepción de pueblo se concreta en el caso chileno en la idea de lo popular y como al ser un pueblo desigual se concretan diferencias entre la ciudadanía, la cual es dividida y entendida por una población oprimida, el pueblo y una privilegiada, la oligarquía. Las transformaciones del concepto pueden ser visibles según la temporalidad en los discursos analizados. El gobierno de Chile, en 3 discursos que están presentes para este podcast, evidencian cómo el triunfo del gobierno de la Unidad Popular es del pueblo chileno, además de resaltar en múltiples ocasiones el triunfo de las clases oprimidas por la oligarquía y el imperialismo. Por esto, aunque las matices de su discurso continuaron resaltando estas problemáticas, queda en evidencia cómo en algunos de estos, y específicamente de 1979, en el Teatro Sindical de Chuquicamata, una menor presencia del concepto pueblo. Aún así, continúa con la misma línea, pero enfocándolo a esta mina. Y las políticas hacen referencia a la nacionalización de la industria del cobre, de cómo esto puede ayudar a la clase trabajadora que está presente en este lugar, además de generar y tener unas intenciones de mejores garantías a estos trabajadores. Estas transformaciones se pueden explicar en sí del concepto y sigue la idea del concepto que puede apreciar más desde cómo se aprecia el contraste con el año en el que sigue el golpe de Estado y cómo se reconfiguran algunas ideas de una dictadura del concepto de pueblo, además de la importancia que tiene entender este parámetro según la definición, entendiendo desde la ciudadanía en la Constitución de 1925, y así puede relacionar cómo el discurso de lo popular, en específico el concepto de pueblo, empatiza con lo que se ha venido dialogando y la interacción con una sociedad oprimida, trabajadora y campesina. Y ya para finalizar, las conclusiones que se dan de este análisis son que la discusión que en muchas ocasiones se da del concepto como tal, su imaginario problemático, que en muchas ocasiones puede buscarse restringido con el fin de no caer en imprecisiones, se plantea también desde la idea del gobierno de unidad popular, el cual busca afianzar como el ideario de pueblo, apropiar como las características de este son las que representan el gobierno como tal. Son la unidad y la vocación con la que el pueblo al votar por Salvador Allende le da la representación de mejorar las condiciones de vida de esta población. Además de apropiarse la categoría pueblo como una manifestación a estos que no se sentían identificados con el pueblo y un gobierno que busca representarlos en la sociedad chilena. Aún así, con la llegada de la dictadura militar, el concepto se vio matizado por la necesidad de acabar con los ideales marxistas, un pueblo que pertenece fuera de estas lógicas, como un gobierno nuevo que salvó al pueblo de la decadencia y una falsa esperanza de ideología que no son afín con la libertad del pueblo. Todo esto puede haber significado en el análisis de discurso que se le hace acerca de Pinochet. En el texto, el discurso público de Pinochet, un análisis semiológico, de Gisela Munizaga. Ya para finalizar, quiero agradecerles por esta atenta escucha a nuestro podcast y decirles en una reflexión cómo muchas veces se idealiza o no se comprende un gobierno a partir de un concepto, y este puede estar enfrascado o determinado por las necesidades que el pueblo necesita. Por lo tanto, los dejo con un pequeño fragmento del último discurso de Salvador Allende. Muchas gracias y que estén muy bien. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le da a los pobres. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos
porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!